Tras muchos meses esperando, por fin está disponible para todos los interesados. El Ministerio de Transportes publicaba esta semana el estudio informativo del último tramo que quedaba por concretar en la línea de alta velocidad que unirá Madrid con Extremadura y Portugal. Una exposición pública que debería ser el último paso antes de aprobar definitivamente el trazado y comenzar los periodos siguientes, incluyendo las obras. Un trazado que ya expusimos en dos vídeos, los del paso por Toledo Capital y por Talavera de la Reina, pero que tiene más detalles y novedades a destacar. Tras varios años de bloqueo por discrepancias y falta de entendimiento sobre el trazado y el paso por las ciudades que tendrán parada, parece que esta vez sí se darán los pasos necesarios y con los tiempos deseados para que este tramo por la provincia de Toledo pueda estar en funcionamiento en unos años. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aseverado siempre que ha podido, la última esta misma semana, que el objetivo es acabarlo en 2030, algo factible al haberse simplificado el paso por Toledo, sin segunda estación, y por Talavera, sin soterramiento, que deberían acelerar los trámites pendientes y coger velocidad de crucero más pronto que tarde. Sin embargo, el paso por Toledo Capital parece que dará más guerra de la deseada. De hecho, el gobierno regional de Emiliano García Paje sigue oponiéndose a la idea de levantar un puente sobre el río Tajo para el nuevo trazado y se aferra a la idea de las dos estaciones, una opinión que no parece tener el respaldo del actual ayuntamiento de la ciudad y donde más allá del viaducto sobre el Tajo mira al que cruzará la A42, cuya altura de 20 metros preocupa y que podría modificarse. Sin embargo, todo hace pensar que a pesar de la división de opiniones en la ciudad de las tres culturas, el trazado presentado hace escasos días saldrá adelante y hará posible una mejora de la actual estación, que será pasante y dejará de ser una rareza en nuestro mapa de alta velocidad al tener solo una ruta. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Mientras en Talavera, a pesar de haberse postulado claramente por el soterramiento, la oposición encontrada ha sido menor y la resignación parece haber dejado atrás la reivindicación de que las vías cruzasen la ciudad bajo tierra, y el proyecto presentado de integración, que incluía mejoras en lo paisajístico, así como el paso de diferentes viales y carreteras, podría tener el visto bueno y pasar a la siguiente fase, la que hará al fin posible que la alta velocidad llegue a esta ciudad, que tendrá con los futuros servicios Avant unos tiempos de viaje hasta Toledo de unos 30 minutos y en torno a la hora con Madrid, un corredor donde los estudios estiman que los viajeros crecerán un 30%, pasando de 1,5 millones a 2 millones al año una vez se ejecute todo el tramo por la provincia de Toledo. Más allá de los pasos por ambas ciudades se han despejado algunas otras dudas, aunque otras quedan en el aire, ya que dentro del informe detallado, presentado y disponible para todos en la web del Ministerio de Transportes, se incluyen detalles como los tramos más complejos a ejecutar, donde destacan el viaducto que cruzaría el río Guadarrama o el paso por Torrijos, localidad intermedia en el trazado de cerca de 14.000 habitantes, que verá como las nuevas vías pasan bordeando la localidad y donde se construirá un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes, con vistas a poder ser reconvertido en apeadero en caso de que este municipio crezca mucho en el futuro y pueda utilizar esta línea. Una Torrijos que ha pedido reiteradas veces ser incluida en los futuros servicios de alta velocidad, pero que tendrá que conformarse con la posibilidad de serlo en el futuro. Otra novedad muy deseada era la de trocear el recorrido pendiente, hasta ahora único y que pasa a estar dividido en 4 tramos, por lo que en caso de haber más problemas de lo deseado en Toledo se podría ir ejecutando el resto entre Navalmoral, Talavera y Torrijos, donde se podría enlazar con la línea convencional actual. Un diseño que al parecer contará con doble vía electrificada y ancho de vía estándar, pero que de momento no se ha dejado claro qué se hará para unir este trazado por la provincia de Toledo con Extremadura, que es de ancho ibérico, si se construirá un cambiador de ancho o se migrará el ancho de vía en tierras extremeñas, donde recordemos solo falta por acabar el tramo norte de Cáceres, que avanza a buen ritmo y va dejando atrás obras tan complejas como el cruce del río Tietar o el de la ex A1.
Por ahora solo se ha hablado de la inversión necesaria en el primer tramo, entre Toledo y Torrijos, el más complicado al tener varios puntos complejos, que contempla una inversión de 1.000 millones de euros. El resto del trazado, salvo el paso por Talavera, será más sencillo y apenas requerirá de grandes obras, salvo quizá el cruce del río Alberche o el paso por Oropesa. De hecho, buena parte de la plataforma nueva se construirá siguiendo el trazado actual convencional, donde recordemos se va a electrificar y que ya anticipará algunas infraestructuras con vistas a esa línea de alta velocidad como instalaciones de alimentación eléctrica. De esta forma, los subtramos serán el 1, Toledo-Torrijos, el 2, Torrijos-Talavera, el tercero, el paso por Talavera y el cuarto, el Talavera-Oropesa-Talayuela, donde no se esperan grandes alegaciones ni complicaciones al discurrir mayoritariamente por suelos rústicos. Tenemos que recordar la particularidad de que en el último tramo siempre se nombre a Talayuela, localidad por donde no pasa ni para el tren, que lo hace por Navalmoral de la Mata, pero se denomina así por discurrir el trazado por el término municipal de esa localidad, que se extiende muchos kilómetros al sureste, delimitando con la provincia de Toledo, el punto donde arranca el tramo ahora en obras para atravesar Navalmoral y que también va entrando en sus etapas finales. Veremos cómo evoluciona este proyecto que en 2025 debería dar ya al fin los pasos siguientes clave, la aprobación del impacto ambiental y las primeras licitaciones, pues los plazos son muy ajustados para esa fecha de 2030, imposible si se corrige de nuevo el proyecto, aunque sea en tramos muy concretos, por lo que no perderemos de vista la evolución de esta línea que permitirá al fin a toda la provincia de Toledo y a Extremadura contar con un tren digno y acercará notablemente las dos capitales ibéricas. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.